Muy buenos días, mi grupo está conformado por Barajas de la Cruz, David Sondón, Díaz Martínez, Ibarra López, López Paz y Méndez Acevedo. La novela que escogimos fue Misery, de la cual trata sobre Paul Sheldon. Es un escritor que sufre un gran accidente y recobra el conocimiento en una casa donde cual vive una mujer que es fanática de él, obsesionada. En conclusión, se trata sobre una antigua enfermera involucrada en varias muertes misteriosas en diversos hospitales, la cual hace que Paul Sheldon escriba una novela solamente para ella, porque fue su fan, muy obsesionada con él, y hace que Sheldon no salga de su casa y se quede ahí. La novela Misery es de suspenso y terror psicológico. Fue publicada en 1987 por Stephen King, el cual es conocido por sus obras como It, El Resplandor y Carrie. Él nació el 21 de septiembre de 1947. Es un escritor norteamericano y tiene grandes influencias con escritores como Edgar Allan Poe y Lovecraft. La novela se cataloga en el área de los thrillers, donde toca temas como la locura y la obsesión por parte de Annie hacia Paul, y por parte de Paul se nota la desesperación y la lucha constante por sobrevivir y escapar de Annie. La atmósfera de Misery es de tensión y estrés, por lo tanto esto hace que los lectores se mantengan al tanto de toda la historia. Un escritor famoso por la serie de novelas románticas llamadas Misery, la cual decide terminar después de 8 libros con el libro titulado El hijo de Misery, donde decide matar a la protagonista. Cuando comenzamos a leer esta historia, nos encontramos a Paul Sheldon terminando el manuscrito de su última obra, Automóviles Veloces, en una cabaña algo retirada. Él decide moverse hacia Los Ángeles para comentarla con su editora y publicarla. Sin embargo, es sorprendido por una tormenta de nieve, y en esta sufre un accidente automovilístico que lo deja muy malherido, con sus 2 piernas rotas y con un brazo dislocado. Afortunadamente, es rescatado cuando está inconsciente por la enfermera Annie Wilkes, la cual lo lleva a su casa para su recuperación. Paula reconoce como su fan número 1 y queda a sus cuidados. Ella parece ser solo una gran fanática de sus libros, pero en realidad está obsesionada y es una persona psicótica, agresiva e impredecible. Cuando ella termina de leer el último libro de Paul Sheldon y enterarse que Misery está muerta, tiene un arrebato de furia, obligando a Sheldon a quemar su último manuscrito, Automóviles Veloces, y lo obliga a escribir una nueva secuela para ella, en donde realmente Misery sí estaba viva. Entonces le compra una máquina de escribir y le compra una silla de ruedas para que él empiece a escribir de nuevo. Como él ya se puede expresar lo suficiente, empieza a investigar la casa y a buscar diferentes maneras de salir, pero todas fallan. Entonces, cuando él termina el manuscrito, finge que lo quiere quemar con unas notas y papeles viejos, y como Annie cae en la trampa, Paul aprovecha para pelear con ella, y después de un arduo forcejeo termina matándola. Con esto termina la historia de Misery. Stephen King es un grandioso escritor muy memorable, ya que este llega a crear personajes con muchísima personalidad, como en un caso memorable sería Annie Wilkes, una de los personajes más memorables de este escritor y con una grandiosa personalidad, ya que su personalidad llega a cambiar mucho y nunca puedes predecir lo siguiente que va a hacer, y va a crear esa sensación en el lector de estar confundido. Este personaje fue uno de los más memorables de su época y una de las mejores creaciones de Stephen. Otro dato sobre Misery es que dentro del libro, el original, se encuentran sucesos muy detallados de lo que pasó dentro de la historia, o sea, como las situaciones de terror o que causaban conflicto. Pero una vez que se realizó su adaptación a película, las aligeraron mucho, puesto que eran muy sangrientas y muy detalladas. Dato número 2.
Dentro del libro no se aprecia tanto, pero se da a conocer que Paul Sheldon, en ese caso, escribía los libros con una máquina de escribir, que más originalmente era un modelo muy en específico. Bueno, la idea de Stephen era tener un modelo muy en específico que se plasma en pantalla cuando se pasa a película, y se da a conocer de que tiene el Paul Sheldon usa la misma máquina de escribir que usaba Stephen King cuando era niño y tenía aproximadamente 11 años. Este es un recuerdo muy bonito, puesto que Stephen guardaba mucho esa máquina y le tenía mucho aprecio, puesto que se lo había regalado su mamá. Datos curiosos sobre el libro Misery de Stephen King. Originalmente, el libro Misery es un libro muy bueno, y consiguió obtener una adaptación a película que se le propuso a Stephen King, pero Stephen King originalmente no quería ceder los derechos de porque pensaba que probablemente la película iba a terminar siendo muy mala y iba a denigrar mucho el interés sobre el libro y sobre sus demás libros como autor. Otro dato de Misery es que tiene un sazón de terror muy realista. Es que Stephen King hace mucho tiempo, cuando se empezaron a realizar entrevistas por circulación de la película de este libro, que por cierto es muy buena, solo que es muy compleja, es que según Stephen, en su momento, él vivió una situación muy parecida a lo que se encuentra dentro del libro Misery, solo que con un nivel más pequeño de terror. Está de conocer que un fan de él interrumpió en su casa y asustó a su esposa mencionando que traía una bomba y que iba a explotar su casa. Esto es muy curioso porque puede decirse que sí tiene relación con lo que pasa en el libro, pero no tanto. Esto es muy interesante. Bueno, opinión general y personal del equipo para el libro de Stephen King Misery. Considero que este libro es muy bueno. Tiene una muy buena historia, mantiene unos muy buenos personajes. Los personajes siempre se empeñan en hacer lo que menos quieres que hagan, pero considero que es un poco genérico. A estos puntos, las historias de terror o de las películas de terror o cualquier cosa que tenga que ver con el terror, una novela, un cuento, una fábula, son muy genéricos. Como que puedes predecir lo que va a pasar dentro del libro, lo que Annie le va a hacer a Paul, lo que Paul va a hacer con Annie, lo que lo hace su secretaria, el alguacil. Que la muerte del alguacil es algo muy genérico que se esperaba mucho que iba a pasar, puesto que se metió directamente a la casa de Annie. Es como wow. Opino que es un libro muy bueno, es una novela muy buena, que tiene muy buenos personajes, están muy bien escritos, muy detallados, pero probablemente le faltó un poco más de desarrollo a los personajes y que la historia tuviera un final más derecho, o sea, que se supiera exactamente lo que pasó. Pero es muy bonito que la historia tenga esa atención a los detalles y todo eso. En mi opinión personal, es una historia buena, es un libro bueno, pero no lo volvería a leer. Probablemente lo leería una vez en mi vida y ya. Gracias por su atención. Hablando desde un punto de vista más sincero, Misery no se me hace que sea un libro que atrape tanto al público joven, ya que es una película como que más profunda. Entonces yo creo que tanto para un público más joven no sería tan adecuado, sería más como para, no sé, un público un poco más adulto, más grande. La ficha bibliográfica cuenta con los siguientes datos. El autor de la obra es Stephen King, el título es Misery, fue publicada en el año de 1987 en Estados Unidos, cuenta con 376 páginas y fue publicada en la editorial de Penguin Random. Misery es una obra maestra que demuestra su duradera influencia en la cultura popular.